No, yo nunca había hablado de un cementerio chino aquí en Mariel. No, yo me entero por ustedes que hay un cementerio chino aquí en Mariel. Y teníamos conocimiento ya de la existencia de un cementerio. Puede que haya habido ese cementerio chino. Ese cementerio es un descubrimiento del siglo XXI. Lo oí que se encontró un cementerio chino hace un tiempo aquí en Mariel. Una batalla contra el olvido. El impetuoso auge económico motiva que hoy se hable de Mariel más que nunca. Grúas, camiones y equipos de construcción han contribuido a transformar el paisaje de la bahía. Se acentúa la esperanza en pos de un futuro promisorio. Sin embargo, a la vera de tanto ajetreo, persiste la historia, remarcando su perpetuo acompañamiento de la actividad humana. Y un palmo de tierra cerca del mar emerge un sitio arqueológico como prueba de la presencia de ojos oblicuos en la región. Un viejo y enigmático cementerio confirma que también el componente asiático ha contribuido a forjar la identidad de Mariel. Es de capital importancia preservar este sitio por cuanto constituye la última reliquia del paso de la inmigración china por las estaciones cuarentenarias del país. Aunque el Museo Municipal de Mariel lo registró desde hace años en la lista de lugares patrimoniales sin precisar su ubicación exacta, la supuesta presencia de un cementerio de chinos en este territorio tenía más de leyenda que de realidad. Para algunos marieleños, esta no es una historia desconocida. Lo recuerdo con una cosa muy que me emocionó mucho cuando lo conocí. Iba de temporada a Vista del Mar, que antes le llamaban Boca Ciega, y mi abuelo nos llevaba a los nietos allí a hacerle el recuento de cómo era aquello, de lo que era el Lazareto antes, que era un hospital de las personas que estaban enfermas por droga y todas esas cosas, y allí estaba el cementerio. Mi recuerdo de allí era, como yo le contaba, eran unas rejas muy antiguas y unos nichos tallados con letras chinas. Habían unos cuantos separados unos de otros por unos caminitos así. Muchas estaban en ruinas, otras estaban vacías, pero habían lápidas allí. Y con letras chinas, así, y unas rejas que separaban unos de otros. Algunos estaban vacíos, otros estaban con sus lápidas. Muros de piedra separaban lo que era en la playa de ese lugar. Pero un lugar que mi abuelo nos llevaba con mucho respeto hacia aquel lugar, que nos enseñaba a nosotros que no se pusieran los pies en la lápida, que escogiéramos los caminitos para llegar a ella. Y nos contaba de las lápidas aquellas que cuando él era más joven ya estaban. Sí, yo estaba muy chiquito, yo conozco del cementerio chino. Eso estaba al lado allá de Mariel, en un lugarcito, es rural, es un lugarcito, está la Aguada, que está en la Ensenada, y a continuación el Lazareto, que por ahí en esa zona está el cementerio chino. Bueno, imagínate que yo tengo 62 años, yo estaba pequeño cuando aquello, casi alrededor de 6 años, 7, quizás, poco más menos. Y íbamos con mis hermanos allí cerca a jugar. Nos metían miedo de que había un cementerio chino. Y nosotros, bueno, pues llegábamos casi allí a aquel lugar. Y después que infantilmente jugábamos un poquito al misterio, ¿no? Y como se corrían muchas historias en ese entonces, en la zona rural aquella, pues salíamos corriendo porque veíamos lápidas un poco deterioradas ya, un muro de piedra, una cerca perimetral no en muy buenas condiciones.
pero nos impactaba como muchachos y salíamos corriendo. Recuerdo que en una oportunidad mi hermana se cayó y se raspuñó la rodilla y llegó a casa e incluso nos regañaron fortísimo. Pero era una fantasía, digamos, real, porque el cementerio es real, pero sí vivíamos una atmósfera infantil sobre esa base de miedos y demás. Tengo entendido que es muy viejo ese cementerio chino, que es como un lugar de cuarentena. Tengo entendido ahora que ya soy mayor, de cuarentena de ese entonces, de los emigrantes chinos o esclavos chinos, no sé bien cómo es la historia, no la domino. El cementerio era un terreno amplio, grande, entonces cercado, y es lo único que yo recuerdo, ellos no tenían bóveda, ellos lo enterraban en la tierra. Y que ellos no llevaban flores, ellos lo que llevaban era comida a los chinos muertos. A la fosa le llevaban nada más que comida. Ellos comían mucho pescado, gato, y ellos lo hacían así como en una salsita, yo no sé, y se lo llevaban allí a los muertos. Es lo único que yo recuerdo de eso. Por toda la orilla así del terreno aquel, un muro. Aquello era muy silencioso, aquello se respetaba mucho. El cementerio de ellos se respetaba, tanto por los cubanos como por los empleados y por los mismos chinos. Ellos respetaban mucho el cementerio. Bueno, desde muy joven visitaba el Hospital Lazareto, donde el hermano de mi abuelo, Leonardo Concepción, que era empleado de Lazareto, tenía una bóveda en el cementerio de los chinos. La lápida de la bóveda está en el Museo Municipal de Mariel. Allá había una directora que cuando un chino moría, no le daba de baja, quedaba como que estaba ahí para seguir recibiendo los beneficios. Y ella a veces lo que llevaba allí era boniato y harina. Se morían de hambre en una pila de chinos allí. Y entonces ahí existía ese cementerio, donde enterraban allí a los chinos. Y me gustaba ese lugar porque era la entrada del puerto. Y ahí había un pesquero, yo siempre iba a pescar ahí. Y cada vez que tiraba un pescado que no valía la pena, lo tiraba, los chinos se tiraban al agua a cogerlo. Pobrecitos, estaban pasando mucha necesidad. Y aquello era bonito también, era muy bonito de aquella parte ahí de donde estaba el Lazareto, el cementerio, todo era muy bello. El cementerio no era un cementerio normal, muy cuidadito, muy limpiecito. Y ahí enterraban a los chinos. Y algunos empleados allí, que eran empleados, y los enterraban también en el cementerio. Como el hermano de mi abuelo, Leonardo, que era empleado allí, y él murió allí le dieron sepultura. En el año 1992 se produjo el hallazgo de una pieza fundida con caracteres chinos tallados que al traducirse revelaron que correspondía a la inscripción de una tarja mortuoria. Pero no fue hasta principios del mes de julio de 2012 que integrantes de los grupos espeleológicos Marién y Guamuaya de la provincia de Artemisa localizaron el sitio de enterramiento, oculto bajo una espesa vegetación en la península de Aguada. En la tradición oral del municipio se hablaba mucho de algo que se llamaba el cementerio chino de Mariel. Era algo que se hablaba a voz populi, pero era como un comentario apagado. No había una certeza de alguien que te dijera está en tal lugar. Había muchos pescadores, muchos viejos pescadores que nos decían sí, hemos estado ahí, es por aquí, por allá, atravesando la bahía, pero cuando nosotros hacíamos los recorridos por tierra nos era difícil encontrarlo. Carlos Alberto Borrego, miembro del grupo espeleológico Guamuaya y redescubridor del sitio arqueológico. El cementerio lo encontramos en un sitio a sotavento, o sea, al oeste de las áreas del Lazareto. Está bien al oeste porque aprovechan a sotavento los vientos que vienen de este a oeste, y ese fue el sitio que se escogió para cementerio. En ese mismo lugar fue que lo hallamos, pero un terreno muy precario, en condiciones muy precarias. Cuando llegamos allí podíamos apreciar casi una decena de bóvedas de tumbas en un estado muy precario. Muchas de ellas, casi todas, la mayoría, destruidas. Estaban todas profanadas. Se apreciaba en algunas tumbas el empleo de cemento y en otras
ni tan siquiera eso. Otras estaban delimitadas por ladrillos vagamente. Y el resto se apreciaba como tumbas en tierra, o sea, sin ninguna identificación. Era evidente que las demás estaban ahí. Todo ese espacio estaba delimitado por un perímetro rectangular con losas gallegas, unas antiguas losas de unos 30 centímetros, y por columnas pequeñas que casi, no llegaban a 1 metro de altura, pero todas muy destruidas y además muy cubierto por la vegetación. El antiguo cementerio chino de Mariel poco a poco comenzó a despertar el interés de los arqueólogos y demás especialistas vinculados al tema. En diciembre del 2013, un grupo de especialistas de nuestro gabinete participamos en la excavación del cementerio chino ubicado en el Mariel, en el cual, en conjunto con otros arqueólogos del país, logramos delimitar el cementerio que estaba perdido en la maleza, encontramos parte de los cimientos de los muros del cementerio, logramos rescatar algunas de las columnas que lo delimitaban, así como su posible entrada. Jenny Patricia Mujica, especialista en arqueología de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey. Ubicando la entrada, pudimos ubicar de forma planimétrica las tumbas, la posición de las tumbas según la entrada del cementerio. Esta excavación fue muy importante para nosotros. Logramos hacer un amplio registro fotográfico del lugar, de todas las etapas de la excavación, que nos sirve para preservar de alguna forma todos los elementos que pudimos encontrar allí, porque esto está en una zona que está propensa a desaparecer por los trabajos que se están realizando allí en el Mariel. Esta excavación fue provechosa para todos mis compañeros, sobre todo los camagüeyanos, porque era la primera vez que trabajábamos en un contexto de este tipo y pudimos aplicar las técnicas de excavación que ya conocíamos, la estratigrafía de Harry. Pudimos aplicar los conocimientos que ya teníamos y además acumular nuevas experiencias partiendo del conocimiento que tenían los expertos que estaban excavando allí con nosotros, de La Habana sobre todo y de Santiago de Cuba. A pesar de tener un tiempo limitado para cumplir con el objetivo de la excavación, al ser una excavación de rescate, es decir, que tiene un corto tiempo para su realización, pienso que logramos hasta cierto punto cumplir con esos objetivos, que en fin de cuentas son lograr enriquecer mediante nuestro trabajo y preservar una parte de la historia del lugar, objeto de estudio, que en fin de cuentas es el principal objetivo de nosotros como investigadores. Pero una lógica interrogante surgió al conocerse la noticia. ¿Por qué un cementerio de chinos en Mariel? La presencia de un cementerio chino en Mariel está únicamente asociada a la estación de cuarentenas. Después de haber pasado muchos inmigrantes por la estación de cuarentenas, en varias de las locaciones de Mariel, en varios de las plantaciones, en varios de los ingenios, hubo presencia de chinos, pero asociados únicamente al servicio que prestaban, bien en las plantaciones, bien en los cafetales, bien en el servicio doméstico. Esa presencia china no se inhumó, esa presencia china no estuvo asociada al cementerio de chinos de la estación de cuarentena. ¿Por qué? Porque quienes fallecían en esas locaciones se enterraban en los cementerios o bien alrededor del cementerio de ese propio lugar, o sea, en el ingenio, en la plantación. Los que se enterraban en el cementerio de chinos del cual estamos hablando solamente se asociaban a los que fallecían en la estación de cuarentenas, no al resto de la población china que podía haber presente en la jurisdicción, pero que no tenía nada que ver con la estación cuarentenaria. Edelmayol Versace, historiador de Mariel. Surge el cementerio de chinos, mayoritariamente de chinos, por la presencia de culíes en el proceso migratorio resultante de la trata de los culíes, pero no como una comunidad de chinos en Mariel. Sin embargo, las personas siempre asociaron el lugar con la presencia china, sin entrar en el detalle de que solamente era de tránsito por acá y no de una manera
asentada, ni en comunidad, ni procreando entre ellos. De hecho, la mayoría de los chinos que arribaron a Cuba eran masculinos, eran hombres. La presencia femenina era ínfima, por tanto, su relación de continuidad solamente está asociada a su entrelazamiento con cubanos, con españoles, con criollos de la época y quizás algunos con las pocas mujeres que arribaron a Cuba. A mediados del siglo XIX surgió una estación de cuarentena en la bahía de Mariel y relacionado con este lazareto se creó un cementerio en la zona. Los resultados de las investigaciones corroboran que se trata del cementerio de chinos más antiguo de Cuba y de América. Es importante señalar que la mayoría de la población que tiene memoria de la presencia de chinos en este lugar, en el lazareto, consideraban su antigüedad como del siglo XX, o sea, 1930, 40, 50, porque se sabe que de esa época venían muchos chinos a ese lugar con el fin de desintoxicarse. Fue un sitio que fue empleado como hospital de narcómanos. Carlos Alberto Borrego, investigador y redescubridor del cementerio de chinos de Mariel. La memoria más antigua o la certeza que tenían ellos de que fuese usado ese cementerio, ellos la referían al siglo XX. Así fue que comenzamos a investigar y empezaron a aparecer evidencias y manuscritos que lo remontan no solo al siglo XX, sino que lo remontan mucho antes, al siglo XIX, a 1800. Y los resultados finales me aparece como que es un cementerio que fue comenzado mucho antes incluso que el cementerio chino de La Habana. De manera que lo convertía en el cementerio chino más antiguo de Cuba, o sea, más antiguo que el cementerio chino de La Habana, que data de 1893. Y bueno, este ya nos venía datando de 1861, que es donde se documenta el primer entierro. Así es que, bueno, actualmente esto cobra una gran relevancia y no se queda acá, o sea, que no sería solamente el más antiguo de Cuba. Se tiene noticia de que en América hay 3 países iniciales que recibieron la migración china a América. El primero fue Cuba, el segundo y tercero son Panamá y Perú. Y bueno, le continúan otros países más extendiéndose. Ahora se sabe que en Panamá se encuentra ubicado el cementerio chino más antiguo de América. Es el cementerio que se conoce como Guajón Conce, cerca del Chorrillo, y data de 1883. 1883 es la fecha de fundación de este cementerio chino de Panamá, que se considera el más antiguo de América además. Si nos fijamos en la datación en la cual comienza a fomentarse este cementerio de Mariel en 1861 y años posteriores, bueno, vemos que es una fecha anterior incluso a este cementerio, un Guajón Conce de Panamá, en el Chorrillo. De manera que este va teniendo una fecha anterior y lo convierte en el más antiguo de América, que aún se conserva. A partir de 1861, comenzaron a llegar los primeros embarques de culíes chinos a la zona de Mariel, contratados para trabajar el cultivo de la caña de azúcar, en sustitución de los esclavos africanos, cuya trata internacional se prohibió desde las primeras décadas del siglo XIX. Registros de la época señalan que solo entre 1862 y 1874 llegaron al territorio marieleño más de 30.000 chinos, algunos de los cuales murieron en la estación de cuarentena a consecuencia de enfermedades contraídas en la larga travesía desde el continente asiático. Dirijo la excavación arqueológica y pretendemos, por supuesto, seguir dirigiendo, comandando las excavaciones que se van a hacer en el entorno, con vista de tener una unidad, pudiéramos decir, de los resultados y la introducción, por supuesto, de ellos dentro del territorio de Artemisa, que son muy válidas no solamente para la región,
de Artemisa y Mariel, sino para toda Cuba. Jorge Fernando Garcel, máster en arqueología y especialista de patrimonio cultural del Ministerio de Cultura. Salió como parte de los trabajos arqueológicos una posible ermita u oratorio pequeño que estaba aledaño a la entrada, un camino de cal que también salió paralelo a este cementerio y que a la vez la extensión de este camino, que se convertía en un camino empedrado, conducía hasta un posible muelle de acceso que estaba en el mar. O sea, hoy estamos haciendo lectura de un espacio que ha sido modificado, transformado y que realmente nos llega ya mutilado por el tiempo de su estructura. Estamos hablando, un ejemplo, de la cerca perimetral, la cantidad de postes que van a colindar el muro después que va a dividir la península, evitando de que las personas que estaban en Lazareto y que por supuesto salieran de ese espacio del encierro que estaba realmente de la cuarentena o de las posibilidades, pudiéramos decir, sanitarias que estaban dando esta institución, y que evitaba por supuesto de que esas personas salieran de ese espacio, violaran, pudiéramos decir, lo que estaba establecido como área de protección. Lo más importante fue visibilizar un patrimonio que hay en esta península y en todo el área de ahí de Mariel. Las obras nuevas que se están acometiendo allá son muy importantes para la economía, pero también es importante para el país, su patrimonio, su historia, y pueden convivir una con otra desde un diálogo que se puede crear. Si somos capaces de visibilizar estos elementos que existen allí, de la misma manera las nuevas estructuras económicas pudieran sostenerse con la implementación de una estructura, podríamos decir, turística, de recorridos y demás, y que esa gestión de ese patrimonio que existe allí puede ser también un medio de protección y un medio también de ganancia económica, pudiéramos decir, a partir de su gestión y de su implementación. Nosotros pensamos que esto constituye varias etapas que deben realizarse en el espacio, y que el tema económico es el que pudiera facilitar o pudiéramos decir extender en un tiempo mayor las intervenciones arqueológicas que se pueden hacer. Pero hay una amplia riqueza, hay un patrimonio visible y otro que están dentro de sus aguas y dentro de sus subsuelos, que en un futuro pudiera prestarle realmente un valor agregado a la obra que hoy sostiene el Mariel como bandera de Cuba. El cementerio de chinos de Mariel abarca un perímetro de 11 por 30 metros. Hasta el momento se localizan alrededor de 12 sepulcros en el mismo lugar, reutilizado en el siglo XX para el enterramiento de otras generaciones de migrantes chinos. Hoy, esta tierra no solo sorprende por el futuro que se ha trazado al amparo de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. El redescubrimiento del antiguo cementerio de chinos tal vez corrobore que no puede pensarse en un mañana sin el acertado conocimiento del presente y el pasado. La expansión económica hizo emerger este sitio arqueológico, pero también pudiera contribuir a su definitiva desaparición. En aquel palmo de tierra, cerca del mar, la historia alza su voz por sobrevivir a un enemigo peor que la muerte: el olvido. Radio Artemisa presentó Una batalla contra el olvido. Guión y dirección general, Yadiel Martín Hidalgo. Grabación y edición, Reivis Rodríguez Pérez. Hablándoles, Jainier Izquierdo León.